¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más en estas entrevistas de La Verdad, en las que pretendemos, desde luego, traer a un invitado diferente cada vez que estamos con ustedes para conocer la situación que se vive en el estado de Quintana Roo, en los diferentes municipios, pero desde luego que usted tenga a la mano la verdad de lo que está ocurriendo en torno a nuestra sociedad. Y esta mañana me da mucho gusto saludar además a un excelente amigo, Miguel Lenín. Muy pocos saben que te llamas Miguel Lenín. Sí, muy pocos. Miguel Lenín Amaro Betancourt, que es un empresario muy importante, sobre todo en la Riviera Maya, en el corazón turístico de Quintana Roo. Ha ocupado cargos en diferentes administraciones municipales como asesor en el área de turismo. Le ha tocado ser vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial. Hoy día es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya y que tiene además un punto de vista muy diferente, muy distinto al que muchos empresarios tienen con relación a la situación que se vive en gran parte del estado. Saludamos con afecto a Miguel Lenín Amaro Betancourt. ¿Cómo estás? Lenin para los amigos. Lenin para los amigos, y si me hablan en la calle y me dicen Miguel, pues no estoy acostumbrado. Pero eso pasa, ¿verdad? Así es. Pero con orgullo, así se llamaba mi tío, hermano de mi papá, mi tío Miguel, y que, bueno, una abuelita que se llamaba Miguelina, ya sabes, y mi padre y mi madre pues pusieron ese nombre, pero claro, siempre tuvo más Lenin o Lenín, y que bueno, muy contento de estar aquí contigo, mi estimado Jorge. Espero que me quite. Gracias. Tengo anticuerpos, ¿eh? No, al contrario. Ya me dio COVID. Y bueno, sí, como tú sabes, yo nací en Chetumal, somos chetumaleños, crecí en Cancún y los últimos 25 años pues estoy en Playa del Carmen. Ahora en la Riviera Maya. En la Riviera Maya, muy contento, mucho trabajo durante todos estos años en el sector empresarial. Como bien dices, fui presidente hotelero. En el 2003 se creó el Consejo Coordinador de la Riviera Maya, fue iniciativa mía en ese momento, y no fui el primer presidente, aunque yo era el natural por ser iniciativa mía. Pero al ser presidente hotelero y tener que renunciar a mi cargo para irme al CCE, teníamos asuntos importantes, incluso legales, por ciertas situaciones que se vivían en ese entonces en el municipio. Mis agremiados, amigos en aquel entonces, yo muy agradecido, me pidieron que no me moviera de la asociación para seguir con todo ese proceso jurídico legal que teníamos por un muelle y unas playas ahí en el centro de Playa del Carmen. Decidí no hacerlo y en ese entonces mi amigo Eric Martínez era presidente de la Canaco, chetumaleño también. Sí, cómo no. Y al cual propuse, y él fue nuestro primer presidente del Consejo Coordinador Empresarial, haciendo un gran trabajo durante el tiempo que le ocupó ser presidente. Yo quedé como primer vicepresidente, eso sí lo permitían los estatutos, y que bueno, partiendo de legalmente constituidos 2004, pero iniciamos el trabajo en 2003 ya como un consejo coordinador y con muchos retos, ¿no? desde aquellos entonces, ¿no? Pero retos que no se han detenido, Lenin. Así es, retos que no se han detenido y hoy más que nunca, ¿no? Con el tema de la pandemia y todo lo que vivimos, se han ido complicando incluso, ¿no? Pues es lo que se dice el precio de la fama, ¿no? Y el crecimiento trae problemas. Problemas que yo creo que se han podido controlar y no llegar a ciertos niveles, pero pues lamentablemente en eso estamos, ¿no? Pero una fama, como tú bien dices, una fama que sin embargo ha sido bien entendida por los empresarios, al menos los de la Riviera Maya, porque hay orden, contrario a lo que ocurrió al inicio con el desarrollo de Cancún. Hay armonía dentro de los diferentes grupos empresariales y lo más importante es que hay comunicación, se hablan entre todos y entre todos logran acuerdos que permiten que las cosas se vayan dando
vuelvo a repetir, de manera ordenada dentro del crecimiento. Así es, sin duda alguna, la parte, esa era la idea en aquellos entonces cuando presenté esa iniciativa empresarial por parte mía, había un incipiente liderazgos empresariales, y digo incipiente porque éramos como 6 en aquel entonces. Sí, recuerdo. Y estábamos en búsqueda de nuestros espacios como municipio y como destino turístico. Obviamente, muchas de las veces se imponía el hermano mayor, que era Cancún. Ya había comentarios de los presidentes en aquellos momentos que decían, oye, vi que el presidente hotelero de Cancún o el restaurantero le preguntaban de playa y son otro municipio, ¿por qué hablan de nosotros, no? No debe de ser, etcétera, ¿no? Y que bueno, yo les decía también en ese entonces, ¿no? El lugar que no ocupas viene otro y lo hace, ¿no? Entonces tenemos que estar muy presentes en la problemática de nuestra ciudad, de nuestro municipio, con propuestas, y siempre lo que bien se haga hay que aplaudirlo, y lo que no, hay que ver cómo resolverlo. Claro. Y si no se resuelve de la manera conjunta con la misma autoridad, pues también hay que señalarlo, es parte de ese equilibrio que nos toca a nosotros como sector empresarial. Tenemos que trabajarlo muy fuerte y que podamos nosotros mejorar cada día como ciudad, como destino, y lo cual creo que de alguna manera, como tú decías hace un momento, creo que lo hemos hecho bien, cada quien con su granito de arena, que hoy tengamos 44,000 habitaciones, un poquito más, en la Riviera Maya, con mucho reconocimiento a nivel internacional. Lo que sí nos ha faltado en el posicionamiento de la misma marca, porque es natural, muchas veces el turista, pues solo nuestro aeropuerto es el mismo de Cancún, ¿no? Y el Claro. aeropuerto se llama Aeropuerto de Cancún. Entonces, en el posicionamiento de la marca todavía hay confusiones cuando llegan y van a playa o a Riviera Maya, y todavía hay muchos turistas que dicen, pues llegué a Cancún, porque llegan al aeropuerto y de ahí se van con nosotros, que son muchísimos. Así es. De los reconocimientos a veces que han salido. Hace poco salió Darío Flota a anunciar un reconocimiento por ese crecimiento que hemos tenido a pesar de la pandemia, que habla de Cancún, pero ese es un éxito compartido, ¿no? Solo que como se llega al destino, y eso es en cuanto al posicionamiento de la marca, pero lo hemos hecho durante muchos años. Sí, mucha gente llega a Quintana Roo, a la zona norte del estado, visita, como tú bien dices, Tulum, visita Playa del Carmen, incluso hasta Cozumel en algunas ocasiones. Dice, estuve en Cancún de vacaciones. Sí. ¿Sí? No le dan el mérito que le corresponde a Playa del Carmen. Y hacia allá iba yo porque les tocó como empresarios, como ciudadanos, como sociedad, dos momentos diferentes. Como empresarios, la separación del tema de Cancún cuando comenzaron a crecer ya como Riviera Maya, cuando tienen la etiqueta ya de Riviera Maya, y comienzan a construir todos estos grupos empresariales que ya tienen, Cámara Nacional de Comercio, la Cámara de la Industria de la Transformación, el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex Riviera Maya, los capítulos que corresponden pero ya a Riviera Maya, pero también les toca el momento en el que tienen que cortar de alguna manera o dejar de estar supeditados al tema Cozumel. También se vuelven independientes de alguna forma, ¿sí? Y el macizo continental se queda ya con su etiqueta, con su traje y comienza a crecer. Sí, así es. Ha sido un proceso. Sí, en 1993 se crea el municipio de Solidaridad, nos separamos de Cozumel, y posteriormente y nos quedamos con Tulum, y que ahí también, que además obviamente le hacemos el comentario, que es un comentario histórico, ¿no? No por otra cosa, hablando de eso de las marcas, ¿no? Y que incluso nosotros tenemos la pirámide de Tulum en el logo de Riviera Maya. Así es. Cancún toda la vida ha usado muchísimo el tema de Tulum porque es una gran fortaleza turística, y que bueno, en el lado legal de los municipios, pues sí nos tocó. Yo tuve la fortuna, fíjate, de estar en la 11ª legislatura, donde tocó el cierre para constituir el municipio de Tulum. Yo fui el primero de los diputados de esa legislatura,
en hablar en la tribuna en pro de la creación del municipio, Claro. el día que se leyó el decreto como tal. Y Que fue precisamente un mes de mayo, si mal no estoy. No, porque primero Hubo dos. Hubo dos. Uno, la lectura del decreto, el trabajo, y digo, sin entrar en polémica, Claro. la chamba de la Constitución y el cabildeo político, porque recuerda que iba incluso con Bacalar. Había un Sí, me acuerdo acuerdo. político que también estaba medio raro, pero político, y por eso era Bacalar, Tulum, o van los dos o ni uno. El trabajo político lo hace la 11ª legislatura, donde llega hasta la lectura del decreto. Incluso el día de, si no me equivoco, fue marzo del 2008, si no me equivoco, y en la cual se lee el decreto. Bueno, antes de leer el decreto, por alguna razón no cumplía con los requisitos Bacalar, y se define que Bacalar no iba a constituirse porque no cumplía todos los requisitos, pero Tulum sí. Y había personajes políticos desde Bacalar que decían, bueno, se acordó o que van los dos o no va ni uno, ¿no? Todos juntos, O ¿no? todos juntos, ¿no? Y donde yo en la parte que me tocaba le decía, bueno, pero si es una cuestión legal donde sí Tulum sí cumple, pues no tiene por qué ir amarrado con el tema de Bacalar al no darse en ese momento la constitución del mismo municipio, que ya veíamos que pronto se daría, ¿no? Así es. Entonces, se logró superar ese escollo, y en la 11ª nos hizo toda la chamba, el cabildeo, pues siempre había muchas voces, obviamente, de los amigos tulumenses, que pedían ese tiempo que se creara el municipio de Tulum para que haya recursos propios y los manejen ellos mismos, etcétera. Se logró y se hizo la chamba, como decía, pero siempre también hay oposiciones, ¿no? Así es. De los que era mínimo, no la creación del municipio de Tulum, se impuso la mayoría, y eso fue por la 11ª. Ya la 12ª le tocó la parte más bonita. Sí, elevarlo ya. Nombrar al consejo, ¿no? que iba a iniciar el proceso, los que abrían el tema del mismo municipio. Pero ya le Que tocó, coincidentemente es el actual presidente municipal, Víctor sí, Mas. así es. Sí, fue Víctor Mas. el primer presidente municipal en Tulum. Así es. Bueno, el primer presidente Del Consejo. Municipal de Así Tulum. es, fue Víctor. Fíjate que es interesante, me tocó todo ese papeleo, me tocó todo ese ajetreo, ¿sí? Unas mesas de madera muy largas, se extendían los planos de cómo iba a ser la delimitación del municipio de Tulum con el chino. Gómez Mora. Con Gómez Mora, con Gilberto Gómez Mora, con Donato Castro, don Cafeto, Germán Gallegos, y un sinnúmero de gentes que estaban a favor Así es. de este proyecto, y donde ustedes, los diputados, jugaron un papel muy importante porque, como bien dices, la reticencia de muchos parecía imposibilitar el anhelo de poder lograr el 9º municipio. Sin embargo, se logró, y bueno, pues ahí está, que hoy día es parte fundamental, o va a ser parte fundamental, con un nuevo aeropuerto, un aeropuerto internacional en Tulum. Va a ser uno de los puntos más importantes de distribución de personas para el proyecto del Tren Maya, y se va a convertir, sin lugar a dudas, en un lugar muy importante en materia económica, Lenín. Sí, sin duda. Es un gran reto de Tulum, ¿eh? Tulum, tuve la fortuna, cuando ya estaba el tema de la aprobación y se iba a ir, se iba a nombrar este consejo, tuve la fortuna que el chino, precisamente Gómez Mora, me invitara a dar una plática a la clase política, que de hecho estuvo hasta Víctor Mas en esa plática, porque pues yo había estado en desarrollo económico, turismo, presidente hotelero, tengo toda la vida en el ámbito turístico, sí. Y donde se hablaba del futuro que viniera económicamente hablando, estrictamente hablando en ese sentido de Tulum. Y dentro de esa plática que estuvimos como 1:30, 2 horas, y yo haciendo los planteamientos en base a mi experiencia, a todas las ferias turísticas que he ido a nivel mundial,
Y en conclusión, los que les comentaba al final es, y sigue siendo en la actualidad, y más aún ahora con ese boom tan importante que tienen turísticamente hablando, de donde vienen muchos famosos, tienen tarifas hasta los cielos, que lo paga el turismo internacional, y donde decía que ahí la medida y el planteamiento a largo plazo de Tulum debe ser la baja densidad, como hasta ahora. El reto para la clase política que yo les planteaba en ese momento es resistir las presiones para flexibilizar las densidades. Es decir, mantenerse como se encuentran en ese Como se momento, con encuentran en este pequeñas cabañas, con bungalows distantes, pero muy atractivos para el turismo, sobre todo para el europeo, Así que son es. los que vienen en busca de eso, ¿no? Así es, tú ves esas cabañas, hay cabañas que cobran hasta 10,000 pesos en la noche. Sí, claro. Y entonces es una gran derrama y además se complementa con lo que es el hermano mayor Cancún, lo que ha sido Riviera Maya, y ahora ellos, con Tulum, que ha sido pues también referente, ¿no? El ícono que te decía de la pirámide de Tulum, es fundamental mantener esa baja densidad, sobre todo en la parte de la costa. Sabemos que a veces el tema del desarrollo más fuerte a veces no lo podemos frenar, ¿no? Por las mismas necesidades económicas que tenemos. Por eso, por ejemplo, nosotros también, el tema de Riviera Maya, Playa del Carmen, Solidaridad, ahora se habla que se tiene que actualizar el PDU, es el Plan de Desarrollo Urbano. Y lo que estamos pidiendo es mantener las bajas alturas y a partir de la carretera hacia el poniente, si hay que irse para arriba por la necesidad del crecimiento y el éxito que tenemos, pues adelante. Pero de este lado del mar estamos pidiendo no muchas alturas, porque eso ha sido un referente de éxito de la Riviera Maya como tal. No debemos ir para arriba. Ya Cancún ha tomado esas decisiones, vemos que se fueron para arriba, nos complementamos bien y la parte de Tulum que decía hace un momento, pues todavía más en su característica, porque hay una complementación extraordinaria hoy por hoy, que se ha dado en algún momento incluso de Tulum de manera natural, ¿no? Porque no hay que decirlo, el Parque Nacional ha ayudado a que no se dispare en ese sentido. Entonces, hoy ese éxito que vemos y que nos pone en los ojos a nivel mundial para bien, y hay mucho que trabajar para que no se dé para mal en muchas cosas, aquellas de las fiestas masivas, etcétera, que hay que tener mucho cuidado. Al final es un complemento fundamental y todavía nos queda, es tan maravilloso nuestro estado, que está Mahahual, Bacalar, y bueno, todo eso es el corredor Costa Maya, que desde la época de Mario Villanueva quedó prácticamente detenido, salvo el crecimiento por el tema del muelle de cruceros de Mahahual, que en la época de Joaquín Ernesto Hendrix Díaz se detonó, pero que no ha tenido el impulso que realmente se requiere. Sin embargo, es un lugar súper atractivo para quienes tenemos la oportunidad de conocer Ubero, Mahahual y toda esa zona que se encuentra ahí, llegando hasta donde está el canal de Zaragoza. Es un lugar precioso, la verdad es que es una envidia para muchos. No, sin duda, y recuerda, a pesar de, además de, no hay que olvidar que ese muelle de Mahahual ha sido considerado en algún momento, no sé si ahorita con las condiciones y poquito antes, hasta el segundo más importante de México como tal, en arribo de cruceros. Claro, y se había hablado de una escalera náutica incluso, Cozumel, Playa del Carmen, y ir descendiendo hasta el sur, pero quedó detenido, ¿no? Sí, en algún momento se hablaba de la escalera náutica y se hablaba de Plan Puebla-Panamá, recuerdo, que en aquellos momentos tuvo algunas resistencias. Ahora, el tema del canal de Zaragoza, ahora que lo están dragando, puede llevar a poder realizar ese tipo de escalera náutica y éxito de yates privados, etcétera, porque ya ves que el calado era muy bajo y ahora que lo que están haciendo por el gobierno federal en esa zona va a venir a detonar fuertemente y se ha hablado una y otra vez en el sector empresarial de aprovecharlo muy fuertemente para hacer todo ese proceso de posicionamiento para los yates privados y todo. Y es algo que no se ha hablado solo aquí en nuestro estado. A mí me ha tocado participar en
en las reuniones de los CCEs a nivel nacional, con la CONCAMIN, en las mesas del Pacto Oaxaca. Te acordarás que en el mes de octubre del 2019 se firmó un pacto Oaxaca con el presidente de la República, convocado por la CONCAMIN, y donde fuimos la mayor parte de los CCEs, y donde se habla de esa deuda que sabemos que se tiene con el sureste, y de no solo, ya se había anunciado el Tren Maya, el corredor del Istmo, y donde se hablaba de otro tipo de inversiones que son muy importantes para el sureste del país, del sur-sureste, y buscar esa que nosotros la hemos tomado muy en serio aquí en Quintana Roo, porque incluso hace poco emitimos una convocatoria de diversificación económica, en búsqueda de la diversificación económica, donde estamos los CCEs, Coparmex, Sindemex, el sector empresarial de todo Quintana Roo, precisamente tratando de reforzar la parte económica, de no depender solo de los servicios, como es el turismo, que nos ha dado todo. Todo nos ha dado, pero la dependencia nos muestra que ahora pasó con el H1N1, fue una de las primeras advertencias que tuvimos aquí en la zona. Los huracanes mismos han sido advertencia, y ahora con la pandemia del COVID-19, pues el sector servicios, turismo, Quintana Roo fue el estado más afectado en ese sentido, ¿no? Que no ha sido fácil, y por eso es importante ir en la búsqueda de esa diversificación, y nosotros como sector empresarial emitimos esta convocatoria, yo creo que para hacer una primera experiencia muy bien, que de hecho dentro de poco daremos a conocer cómo quedaron las propuestas y quiénes son, y que bueno, por un lado esa diversificación, la otra es fortalecer, y hay que hacer mucha conciencia. El sector empresarial tenemos que hacer mucha conciencia, porque ese éxito tan fuerte que tuvimos, primero con Cancún como CIP, Centro Integralmente Planeado, que además el mismo éxito desbordó ese plan estratégico que se tenía, ¿no? No hay que olvidar que Cancún, este CIP, se tenía planeado a no más de 200,000 habitantes, ¿no? Y ahorita hay casi 1 millón de habitantes aquí en... Que de alguna u otra forma funcionó, aunque como tú bien dices, se desbordó, porque habría que tomar en cuenta que Nayarit también es un centro integralmente planeado, pero bueno, lo han estado cuidando, y con sus bemoles y lo que quieras, ahí va caminando, pero no ha tenido el éxito que en este momento tiene Cancún, y sobre todo el éxito mundial que tiene la Riviera Maya. Digo, tú vas a cualquier parte del mundo y dices que estás viajando de Cancún o de la Riviera Maya hacia cualquier otra parte, y se preguntan, pues, ¿qué hace usted acá? ¿No? Usted debería quedarse allá en su tierra, ¿no? Sin embargo, tenemos ese espíritu aventurero los mexicanos de querer ir a conocer y explorar más. Tocabas 2 puntos que son muy importantes, y esos puntos importantes son, número 1, sociedad, porque a la par de este crecimiento, de este engrandecimiento y de esta consolidación, tenemos una sociedad sui generis, conformada por gentes de todo el país y de todo el mundo, ¿sí? Que sin embargo recurre a la Riviera Maya para establecerse. El punto del país que tiene el crecimiento más alto de todo el país, 16.5% anual, contra un 4% o menos anualizado del resto de los estados. Un promedio de 7 a 10 familias diarias que llegan a la Riviera Maya a establecerse, a quedarse y en busca de una oportunidad. ¿Cómo controlar eso, Lenny? Porque esto viene aparejado también de otros problemas. La demanda de servicios, la solicitud de vivienda, pero uno más grave, la inseguridad. Sí. Como bien dices, uno aclarando que lo que se desbordó de Cancún pues ha sido natural por el crecimiento de la necesidad y el número de gente que ha llegado hasta la fecha en esta zona, y que los números líderes en ese sentido, como comentas tú, era Cancún. Luego hemos sido Solidaridad, y ahorita está un poquito, nos lidera Tulum. Y eso, como bien dices, en el caso de nuestro municipio, en la ciudad, pues un presidente municipal lo decía, cuando estábamos
ahí en reuniones y ves que llegas y terminas la última calle y hay 20 habitantes ya que están en la parte donde está la selva incluso como tal. Y eso, como bien dices, hace falta muchas veces recursos, pero creo que ha habido muchos recursos para ir. No es fácil, es complicado. Entonces, ¿te faltaría una estrategia? Yo creo que ha faltado estrategia, en algunos casos honestidad, porque siempre hay recursos y a veces esos recursos no se aplican en ese sentido, desafortunadamente. Entonces, sí, la parte de estrategia, obviamente todo lo que tiene que ver con la infraestructura, que es lo que hablábamos en el momento, hace un ratito, de lo que tenga que ver con el tema del PDU, para irse para arriba del lado poniente. Obviamente, la infraestructura del lado poniente no es la misma que está del lado de la playa. Claro. Y sabemos que al aprobarlo por el mismo inversionista, esa presión económica, los mismos gobiernos van a tener que mejorar toda esa zona para que haya inversionistas que vengan y algo así, valga la expresión, ¿no? Inviertan los recursos como debe de ser. Pero se generaría otro problema como ocurrió con la Colosio hace muchos años, ¿sí te acuerdas? Digo, el crecimiento tal cual tú lo planeas hacia lo que es el poniente de lo que es Playa del Carmen, no generaría más problemas porque no va a haber servicios y esa gente va a buscar cómo conectar sus WCs a los cenotes, va a buscar cómo encontrar líneas para tomar agua potable, va a buscar cómo colgarse de la energía eléctrica, porque ¿cuánto tiempo van a tardar en darle servicio? No, es que hay una diferencia, ¿no? El tema de la Colosio fue una invasión y que era donde estaba la selva como tal. La parte poniente que hablamos, y es a la que me refiero, es la que ya está construida, donde hay casas, hay drenaje, hay infraestructura, que hay que mejorarla, sí, hay que mejorar la imagen como tal. ¿Es de la 135 para allá? Estamos hablando, ¿no?, de la carretera hasta la 135, 145 para allá. Hay una gran zona que se puede desarrollar incluso para arriba. Hay que tener, obviamente, como dices, ¿qué es lo que se necesita? Pues claro, políticas públicas, programas muy específicos para que no se siga convirtiendo en más y más problemas, porque lo hemos hablado, ¿no? ¿Qué vivimos? El tema de la inseguridad. ¿Qué carecemos en nuestro municipio? Parques, áreas deportivas, no son suficientes. Programas para nuestros hijos, para las mamás, están muy limitados. Ahí un gobierno municipal con el apoyo y a sabiendas del cómo sí bajar recursos, con un trabajo con el gobierno estatal, se puede desarrollar muchos de estas áreas, donde incluso en los fraccionamientos luego no hay suficientes. Ahí tenemos ahí Villas del Sol, ¿no? Es un monstruo, es una masa de concreto. No se ve permitido con tan pocas áreas de parques, aparte de los domos. Eso no se ve permitido. Pero además casas muy chiquitas. Y casas muy chiquitas. Eso tiene que ampliarse. Que lamentablemente en algún momento en el Congreso del Estado se presentó una iniciativa ahí donde se reducía aún más estas casas. Y tenemos que darle, hoy lo estamos viviendo con la pandemia, el confinamiento, en áreas muy reducidas. Hay problemas psicológicos, de violencia intrafamiliar, etcétera, ¿no? Entonces, a eso hablamos de lo que me refiero en el tema de políticas públicas, para que en ese mismo desarrollo y coordinación, ¿qué ha pasado? Hay asentamientos irregulares incluso, pero asentamientos y que luego tienen problemas para accesar, etcétera. Claro. Todo eso tiene que mejorar porque esos asentamientos que se toleraron y se han tolerado, pues hay gente y no porque sean irregulares, son seres humanos. Y esos seres humanos pues hay que trabajar para darle los servicios, el compromiso y que se pueda llevar un bienestar hacia una alimentación, además hoy por hoy, a sus hogares. Ahora que tuve la oportunidad de participar en el Foro Mundial de Turismo de la WTTC, que cabeza Gloria Guevara, se habla en lo macro de esa sostenibilidad. Por un lado, el tema medioambiental, de todo lo que estamos hablando de las zonas, etcétera, pero también se habla de la sostenibilidad
de salir, y eso lo estamos haciendo ya de tiempo, desde el CCE de la Riviera Maya, es un tema que traemos y nos da mucho gusto escucharlo, la sostenibilidad de ese bienestar más allá de las cuatro paredes de nuestros hoteles, de nuestros negocios, involucrarse más en ese sentido social y que donde se pueda llevar ese bienestar, y lo cual es fundamental, porque y hablando de las políticas públicas y oportunidades, ¿no? La educación, el trabajo, que lleva muchos jóvenes que han acabado del lado de los malos por falta de oportunidades, sin duda alguna, hay que darle esas oportunidades Claro. a ellos y a mucha gente que ha perdido su empleo. Y ¿qué sucede si no tienes para darle de comer y no tienes trabajo para tener un recurso para llevar alimento en tu casa? Pues te vas a volver mínimo en delincuente común, ¿no? De robo a casa, habitación, etcétera. Entonces, ahí es donde, por un lado, tenemos que llevar estas políticas públicas al origen, para que haya el empleo, mejores condiciones. Lo decíamos antes de todo lo que vivimos actualmente de la pandemia, en los hogares, porque tú puedes ir a un gran hotel de primer mundo, pero si vives donde hay terracería y llegas y voleas porque te lo exigen en el trabajo y así eres, y luego llegas a los charcos y todo, el contraste, eso influye en el mismo ánimo de las colaborador. personas, desde luego. Pero los mexicanos somos grandes, y digo somos grandes que a pesar de esas condiciones contrarias, hemos sido famosos por el servicio que brindamos a nivel mundial, ¿no? Por esa, Claro. lo que se llamaba y se usaba mucho, ¿no? La calidad y la calidez, a pesar de todo, ¿no? Pero tenemos que aterrizarlo y que se lleve a la práctica. Y eso es una situación que es importante que realmente se aplique, porque recursos han habido y muchos. Somos de los municipios y de los estados que reciben más dinero. Hay que irse adaptando. También vivimos tiempos de cambios, vivimos tiempos de circunstancias atípicas, únicas, el COVID-19, sargazo que nos pegaba en 2019 por el tema del calentamiento global. Hay que hacer esa conciencia y tenemos que participar todos en la medida de nuestras posibilidades. El sector empresarial tenemos que, en la medida de nuestras posibilidades de cada uno, desde la micro hasta la macroempresa, tiene que involucrarse más en todo lo que sucede en la ciudad, porque a todos nos pega. Si le va mal a la gente, claro, pues al final nos impacta el negocio, ¿no? Inseguridad y todo lo que hemos hablado, ¿no? Tú hablabas de políticas públicas, y es un tema muy interesante, sobre todo porque los políticos, principalmente hoy día en campaña, ofrecen de todo. Vamos a mejorar esto, vamos a cambiar el otro, vamos a quitar aquello. Bueno, es la famosa promesa de campaña. ¿Qué ha fallado en la política pública de seguridad? Porque ustedes como empresarios y como integrantes del Consejo Coordinador Empresarial incluso tienen un lugar dentro de la mesa de seguridad y pueden aportar, pueden hablar, pueden comentar. Pero ¿por qué no se ha implementado algo para frenar? Tulum mantuvo hasta hace unos días 22 días consecutivos con ejecutados. Playa del Carmen tiene uno de los mayores porcentajes de inseguridad, no solo de la península del país, sino de todo México. Cancún dejó de ser la ciudad segura que era hasta hace muchos años. Y bueno, Morelos, Carrillo Puerto, Bacalar y Chetumal, que antes eran lugares pacíficos, podías dormir hasta con la puerta abierta, ya no puedes darte ese lujo. ¿Qué está pasando, Lenín? Sí, no, sin duda. En el tema de los candidatos, nosotros por eso lanzamos una convocatoria abierta hacia todos los candidatos a presidentes municipales y a diputados federales, sin distingo de colores, y en la cual precisamente lo primero que le planteamos es que nos incluye a nosotros, que estamos hartos de esas promesas que hablan bonito, pero lo que necesitamos son propuestas específicas, estrategias, y cómo nosotros podemos ayudar con ello, ¿no? Y eso hemos estado llevando ahora, en estas reuniones, para ir, y lo que pedimos es un voto razonado y una radiografía de todos y cada uno de ellos, de sus antecedentes, si tienen cola que le pisen, si no tienen cola de que le pisen, qué han hecho, y en ese sentido emita a la gente
nosotros como sector, pero también lo hacemos porque además demandamos transparencia, estamos poniendo el ejemplo, lo transmitimos por Face Live para que todo se vea tal y como se plantea en esas reuniones. ¿Se han reunido con los candidatos? Con una parte de ellos, sí, seguimos, todavía tenemos agenda con varios de ellos, sí, hemos tenido reuniones con todo y decidimos, aunque es un proceso de varios días, a cada uno darle la oportunidad, no juntarlos a todos en una ni nada por el estilo, porque queremos escuchar y que la gente y todos nos hagamos nuestra propia opinión en ese sentido y que sean promesas que puedan cumplir, porque a la gente ya no le engañan, ¿no? O sea, las cosas no se resuelven por decreto. Entonces, es importante esa estrategia que nos puedan plantear. Y en ese proceso estamos con los candidatos. Y en el tema, como bien dices tú, de la seguridad, pues sí, claro que es fundamental. Ese es el tema más importante en todo el país y en nuestro estado. En cuanto que hemos tenido problemas, en algún momento se siente la percepción que baja un poco y luego viene una oleada, como ha pasado ahora que tú bien comentas, donde si combinamos el problema de que hablábamos del COVID en cuanto que incluso han aumentado los robos comunes, tanto digo de bajo impacto que se llama como el de alto impacto, pues lo otro lo que vemos ahí es que es muy importante la coordinación de la federación, estado, municipio. No nos importa cómo lo llamen, si le llamen mando único o cuando se habla del acercamiento, así proximidad, los nombres pomposos no nos interesan, ¿no? Nosotros lo que queremos es resultados, combate a la impunidad, no solo la prevención a los que les corresponda, ¿no? Que es en este caso seguridad pública, el equipamiento, la capacitación, es algo que no es nuevo, porque tiene mucho tiempo que se ha hablado, pero aún se sigue careciendo de ese tipo de herramientas, que eso incluye lo que pasó en Tulum, la muerte lamentable de esta señora hondureña, que es una parte que tiene que ver con la misma capacitación de los cuerpos policiales, ¿no? Y también en el tema de equipamiento, porque no tenemos reuniones y carecemos de esto, carecemos de lo otro, nos piden apoyo, apoyamos dentro de lo que cabe, pero hay recursos públicos muy fuertes que se deben de ejercer en cuanto a la seguridad pública. Tiene que ver con la misma, los recursos que se les pagan, la estrategia misma de los mismos, todo lo que le llamaban los rondines en toda la ciudad y la zona turística también. Un funcionamiento, una revisión minuciosa y funcionamiento de todas y cada una de las cámaras que se han instalado, que se han hablado de muchas cámaras y luego desconocemos que debe ser un instrumento, que lo mismo en la Ciudad de México, ¿no? En varios casos, claro, ¿no? Que siguen al delincuente, se va a tal calle, lo siguen, y han agarrado hasta que lo detienen. Ese instrumento tecnológico, nosotros esperamos que el tema del C5, que tenemos entendido que se va a inaugurar pronto, ayude muchísimo. Pero la cuestión de tener ese tipo de infraestructuras que dé los resultados, ¿no? Que no pase a veces que la cámara tal y oye, pues estaba descompuesta o estaba hacia una pared, etcétera, ¿no? Que ese instrumento es muy importante precisamente para dar seguimiento, se dé esa investigación y se castigue. Y si se habla que en diversos momentos el nuevo sistema penal acusatorio está ocasionando problemas porque lo sueltan o porque cuando es un delincuente o porque crean situaciones que a veces se quejan de que les ponen un 4 y sucede en muchos casos, pues es precisamente hay que modificarlo para que no pasen ni que la impunidad ni haya esos casos injustos que muchas veces se escuchan, ¿no? Por supuesto. Yo te preguntaría, ¿tú te sientes seguro en tu ciudad? ¿Tú te sientes con la seguridad de poder salir libremente a la calle o permitir que alguien del entorno familiar salga a la calle y quedarte tú tranquilo en tu casa y decir, pues está en la plaza, o sea, fue a algún lado? O sea, ¿te sientes con esa seguridad? No, sin duda no me siento tranquilo.
Pero antes sí tenías esa seguridad. Sí. Antes, hace años, o sea, no es reciente en estos años. Sí, claro. La problemática que vivimos es algo que ha venido creciendo muy fuertemente. O sea, pongámoslo, cada trienio o cada año, siempre ha habido algo que ha ido en aumento en ese sentido, y sí, no nos sentimos seguros como ciudadanos y todo, y por eso siempre pedimos en primera instancia, independientemente de la investidura, de un liderazgo, etcétera, es que queremos eso, ¿no? Nuestra tranquilidad, nuestra paz, de poder salir como antes, sin estar con el cierto nerviosismo, ¿no? O si nuestros hijos salen, tener que estarlo monitoreando, de dónde llegas, a qué hora, si te mueves, avísame. Eso no debe ser, y es una obligación en primera instancia por el gobierno, los 3 niveles de gobierno. Y es muy importante recuperar esa paz y tranquilidad. Eso es lo que pedimos para nuestras familias. Y se tiene que trabajar muy fuertemente. No es fácil, porque es algo que ha crecido durante muchos años, pero se puede, con voluntad política, sin complicidades, se puede, de todos lados. Lo que mencionaba anteriormente, en todos lados se cuecen habas. Entonces, sí es importante que esa parte de la conciencia y de gente preparada, ahora que estamos en campañas, ¿no? Claro. Las diputaciones, la parte legislativa, que hablamos del tema del sistema penal acusatorio, etcétera, ¿no? Entonces, limpiar las corporaciones, lo han dicho, ¿no? De los malos elementos, que se ha hablado de hace tiempo, y se sigue diciendo, incluso por las cabezas de estas corporaciones, que todavía hay muchos malos elementos y que no los pueden sacar, que porque X o Y, pues esas circunstancias hay que ver el por qué no, y si está vinculado con la parte legal y todo, y tú no puedes tener en una fuerza de seguridad pues a alguien que te da avisos de ser un delincuente, ¿no? Por supuesto. Debe ser inmediatamente cesado. Y si sucede eso, y fincarle responsabilidades, que ese es uno de los grandes problemas que hemos sufrido en el país, ¿no? La impunidad misma. Y no importa si es un elemento de cualquier corporación, es un ejemplo, que ese mismo ejemplo del combate a esa impunidad va a evitar que muchos otros, malos o por necesidad, eviten llevar este tipo de acciones indebidas, pero también démosles la capacitación, la infraestructura, que tiene que ver el equipamiento, ¿no? Desde lo que se ponen hasta los vehículos, etcétera, todo ello, y su bienestar también, que es claro. Donde, porque tengo entendido que incluso hay problemas con un seguro, ¿no? Un seguro de vida, la vivienda. Hay que darle todo eso a la gente para que... Claro, para cuando menos estar a la par del delincuente, para estar a la par y no caigan, cuando menos no haya el pretexto que sea por necesidad, ¿no? Ya si eres maleante, pues tendrás que asumir las consecuencias, ¿no? De tus propios actos. ¿Tú crees que la inseguridad es un tema al que tengamos que acostumbrarnos a vivir con la inseguridad, a convivir con los delincuentes, a tenerlos de vecinos, a todos los días estar escuchando, viendo que cada día se es más inseguro, pero no podemos decir nada, como tú bien dices? Yo no me quiero acostumbrar y no me gustaría que nadie se acostumbrara, porque como bien dices tú, hay gente que lo ha dicho. Yo no como mexicano, quintanarroense, como padre de familia, porque siempre uno, y tú lo sabes, que eres papá, estás pensando en algún momento de que cuando no estés, ¿qué le vas a dejar a tus hijos? En mi caso tengo hijas. Vemos lo que sucede y te preocupas, ¿no? Entonces, los que somos personas públicas, pues, al menos en mi caso, y muchos más también, estamos en búsqueda de eso, cómo interactuamos, no acostumbrarse y pedir y demandarle a la autoridad en ese sentido de que se resuelvan, que haya estrategia para prevenir y para que haya un menor número de delitos
y si se cometió, veamos que haya castigo. Sabemos, tal vez no se llegue al 100%, pero si empieza a verse resultados de castigo, el mismo ciudadano que hoy se carece mucho por miedo y desconfianza, va a ir más seguido a poner sus denuncias, porque no es fácil que te digan, pasó esto, pasó lo otro, o fui testigo de algo. Pero la gente tiene miedo. Claro. ¿Sí? ¿Cómo voy a ir a denunciar si voy a poner en peligro mi integridad, de mi familia, incluso de hablar del tema, que es un tema complicado? Pero ¿no crees que hay una complicidad, una especie de componenda entre el delincuente y la autoridad? Porque el ciudadano denuncia, el ciudadano se queja, el ciudadano levanta la voz, el ciudadano ya no se queda callado. Sin embargo, la respuesta del ciudadano, de la autoridad al ciudadano es, vamos bien, yo tengo otras cifras. Muchas veces se ha sabido de casos que hay complicidades, ¿no? Se ha sabido que ha habido complicidades. Y es donde tenemos que estar todos en alerta y buscar los mecanismos para denunciarlas, para que esas complicidades sean castigadas. Llámese desde el elemento común hasta los mandos, ¿no? Claro. Es que es importante. Es lo que decía, es complicado, porque si tú pones una denuncia y no hay resultado, y luego hay consecuencias, pues ¿qué herramienta? Porque digo, es ilógico, le das? Y lo hemos mencionado en los medios de comunicación. Un jefe de la policía, voy a regresar otra vez al tema Playa del Carmen, un jefe de la policía que trae un Rolex que vale 70, 80 mil dólares, ¿sí? Pues ¿de dónde? Ahí hablamos obviamente del funcionamiento interno, ¿no? Esa de la que investiga eso, la especie de asuntos internos, no sé cómo se llama. Internos y la Contraloría del Estado. Y la Contraloría municipal, municipal. Claro. Donde esa también debería estar trabajando muy fuertemente en esa detección, porque incluso, pues como dices, no sería normal que alguien ande con un Rolex o con unos zapatos de 5,000 pesos o una camisa, etcétera. Pues eso debería ser consecuencia de, cuando menos, de una investigación, ¿no? Claro. Sin duda alguna. Eso es lo que hablábamos precisamente, por un lado, de la efectividad de una autoridad. Pero son cosas que se pueden resolver. ¿Tú crees que todavía estamos a tiempo de resolver, de rescatar este Cancún, de hacer un México nuevo, de tener un país diferente, algo distinto? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que estamos a tiempo de rescatar un Cancún, rescatar un Solidaridad. Es muy importante. Yo creo que se puede. Yo creo incluso que creo en las políticas que tienen que ver y las modificaciones constitucionales que se han hecho en esta nueva administración están sentando en bases muy importantes y que van a ayudar en el combate a la corrupción. Pero ni una política pública también funciona si no somos partícipes de esa corrupción. Claro. Porque de un lado, donde hay una autoridad corrupta, hay un ciudadano corrupto. Detrás de una corrupción hay un ciudadano corrupto. Detrás o de frente, ¿no? De ellos mismos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que trabajar desde nuestras casas, inculcar a nuestros hijos y ser personas de bien. Como nos lo decían a nuestros papás, los abuelitos y nuestros papás a nosotros tenemos que seguir en ello y no caer, porque también lamentablemente parte de ello y que es la educación que reciben en casa. De ahí empieza, ¿no? La escuela, que ahorita es a distancia, que se puede ir pronto, supuestamente después de las vacunas, regresar presencialmente. Ahí es donde tenemos que trabajar todos. Y sí, exigirle a la autoridad resultados. Resultados y la autoridad, los que tengan que ver con las fuerzas públicas de seguridad, desde la Guardia Nacional, que yo creo que debe tener mucho mayor presencia en la zona, mayor número, mayor equipamiento, hasta la seguridad pública estatal y la municipal. Todos tienen un porcentaje de responsabilidad. También lo que tiene que ver con la fiscalía, que es lo que hablábamos
en el tema de las investigaciones, los jueces, hemos escuchado muchos de los jueces, ¿no? Que si dejan libre, etcétera. Hay que ver si está, se habla muchas veces que no está bien fundamentado. Sí, una mala integración de la carpeta. La integración, y si en la integración, pues te das cuenta cuando fue a propósito o no, pues hay que haber castigo. Si no hay castigo, pues va a seguir siendo un círculo vicioso. Necesitamos hacer todos un círculo virtuoso, que participemos y que gran parte de ello va a tener que ser ir a las causas y trabajar en la casa, en nuestra educación, y que podamos nosotros pedir e impulsar reglamentos, incluso en cuanto que yo decía el porqué de los parques, el por qué no hay suficientes parques, por qué hay zonas que son importantes, los mismos centros comerciales, en los estacionamientos, no encuentras un árbol. Si tú ves todo pelón, hablando del calentamiento global, del puro concreto. Puro concreto, que haya mayores árboles en muchas zonas, la arborización de muchas zonas, la construcción, combatir la corrupción en los permisos mismos, ¿no? Porque no nosotros que se permiten, siempre ha sido el problema, se permitían 3 pisos y ya veía, pero aquel tiene 5, sí, lo multamos, ¿no? ¿De cuánto? 100,000 pesos, ¿y cuánto vale cada piso? Pues más de $1,000,000, ¿no? Y si vamos para arriba y cada vez que ponemos un piso, todo eso, esos que pagaron para hacer sus pisos son cómplices de ese mal funcionario. Entonces tenemos que respetar nuestras leyes, tenemos que trabajar en la base que es nuestra familia, y como ciudadanos, como de la cuadra, de la colonia, pedir que si estamos en un fraccionamiento que respeten las áreas verdes que debe tener, ¿no? Lo que llaman incluso equipamiento, sí, por supuesto, que muchas veces están ahí, las dejan que se vuelvan lotes baldíos para que la gente se queje y la venden y abren otras cosas ahí. Todos tenemos que ser vigilantes. La autoridad es la legalmente obligada, pero pues los tiempos han cambiado y tenemos como ciudadanos, tenemos que participar todos. Porque muchas veces también, hay que decirlo, hay apatía, sin quitar que en muchos casos hay miedo. Entonces es lo que hablaba yo de un círculo vicioso. Tenemos que pues querer a nuestro México, a nuestro estado y a nuestro municipio. Tú lo decías, vienen de todo el mundo a nuestras ciudades. Qué difícil es generar arraigo y ese amor, porque se cuida lo que se ama. Si no, si vas a ir a una ciudad nada más ahora sí que a drenarle el recurso para irte y solo estás pensando en regresar a tu ciudad, cuida también donde te generas. Si te empiezas a hacer eso, está bien, es válido, pero cuida donde está tu inversión, donde está tu área laboral. Pero lo más importante sería que donde te da esa oportunidad, ahorita se habla, yo lo vengo diciendo desde hace, y ahí están en notas periodísticas, no de ahorita, antes que está hablando ahorita, el sueño mexicano, ¿no? De mucha gente que viene nosotros. Yo hablaba hace 3, 4 años que nos convertimos en el sueño caribeño, ¿no? Todo el Caribe mexicano, de México y de Centroamérica, que ven como oportunidad porque las condiciones complicadas que hay, cruzar al otro lado de Estados Unidos, etcétera, y que se quede la gente, ¿qué sucede? Pues hay más demanda de mayores servicios, vivienda, trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, esos mecanismos y las políticas públicas nos lo pueden dar, pero tenemos que trabajar todos en conjunto porque esto se desborda. Desde luego. Y vivimos momentos muy difíciles, complicados y de muchos retos. A pesar de todo esto, de lo que ustedes aportan, de lo que ustedes contribuyen, también con sus ideas, con sus aportaciones vía impuestos y todo lo demás, hay quienes dicen, los empresarios de hoy se quejan porque en el nuevo gobierno ya no los consienten como antes. Se quejan porque ya no tienen las prebendas que tenían antes, ya no tienen las facilidades fiscales que tenían antes. Pero en esta pandemia, ¿recibieron algún tipo de apoyo a los empresarios? ¿Les dieron algo a los empresarios? Sí, no, mira, nosotros como todo, hay de empresarios a empresarios, que sí dicen empresarios, y esa
esos beneficios que, como que comentabas tú. En el caso nuestro aquí no lo vemos así porque eso no ha llegado, cuando menos en la mayoría. Y te hablo del CCE y de las empresas, y hablo Claro. porque se habla del CCE, Riviera Maya o de otras partes, pero aquí en los estados meramente es micro, pequeña y mediana empresa. Es lo que más aglutinamos nosotros. Aunque son partícipes con población de hoteles, que hay grandes consorcios, etcétera, ¿no? Pero muchos de los que están, los pequeños y medianos, son los que estamos en la ciudad. En el tema de los recursos, nosotros lo que hemos pedido, si fueron recursos, pero no gratis, ¿eh? Yo creo que hay una mala percepción, cuando menos desinformación. Pedimos dinero barato, préstamos blandos, como se le llama, pero no solo porque querramos, sino las condiciones de la parálisis casi total que tuvimos a principios de 2020, y donde nosotros queríamos, y lo dijimos, etiquetado para mantener nuestra planta laboral, lo dijimos, pero necesitamos dinero barato. No vimos mal los préstamos, los 2 millones de préstamos por 25,000 pesos a la gente por parte del gobierno federal. No lo vimos mal, porque eso ha sido bueno y creo que ha ayudado a que no haya saqueos en las calles, que haya alimento en las mesas y que estemos dentro de lo que cabe bastante tranquilos en ese sentido, donde les daban el 6% de interés y decíamos, no, y no lo queremos del 6, dénos del 8, del 10, pero no el 14 o 20 como está en la banca privada, incluso, ¿no? La banca privada, incluso la banca de desarrollo misma. Queremos dinero que sea accesible para poder salir de este megabache, que todavía estamos en él. Y ahorita regresamos a semáforo naranja, ¿no? Donde impacta el tema de aforos, etcétera, etcétera. Es lo que pedíamos nosotros. Cuando anunció el gobierno federal la inyección de 750,000 millones de pesos a la banca privada y de desarrollo, pensamos que se iba a trasladar hacia el empresariado, sobre todo a los que, repito, a los que más lo necesitan, micro, pequeña y mediana empresa. Pero no fue así, lamentablemente. ¿Por qué pedimos el 8 y pedíamos montos de 200,000 a 500,000 pesos? Porque esos 25,000 pesos, tú sabes, en las ciudades como nuestras, que son caras hasta cierto punto, pues no es suficiente, y menos para un negocio. 25,000 pesos te va muy rápido. Entonces necesitamos mayores montos, mayores recursos para mantener nuestra planta laboral, es lo que pedíamos, y para la parte de sostener nuestro negocio, que ahí va lo que hablábamos nosotros, para recuperar esos empleos y seguir generando nuevos en la medida de lo posible mientras esto va creciendo. Porque sí somos los más afectados, pero también la condición humana nos ha dado una gran oportunidad. O sea, hoy a nivel mundial hay una gran necesidad de viajar. La gente está en sus marcas listos fuera, ¿no? Para salir. Están esperando muchos que si las vacunas que se están dando, eso, pues, lo que sucede en el mercado estadounidense, para eso está generando turismo para nosotros. Claro. Ahora este mes empieza a abrir varios puntos de Europa, ahora que estuvo mismo Grecia, Francia, el mismo Alemania, que nos generan, sobre todo en la parte de Riviera Maya, que tenemos todavía un buen nicho de turismo europeo mayor que Cancún. Todo eso nos da una gran oportunidad. Pero todo nos ha costado sudor, sudor y sangre, pero sangre por las pérdidas de vidas de amigos, familiares, claro, etcétera. Pero sudor de poder, han cerrado, ahí están los números que manejaba el INEGI, de millones de empresas, 1,100,000 creo, pero se han recuperado 650,000, pues todavía tenemos un déficit de 500,000 en general. Y nosotros como servicio lo vemos en zonas turísticas que había cola para esperar un local para poner un negocio. Ahorita hay lugares cerrados. Nosotros creemos que con lo que estamos haciendo, nuestra meta, a pesar de que haber regresado yo en semáforo naranja, nuestra meta es llegar antes que termine el año
por el camino que quieras. Es decir, si es por la vacuna, maravilloso, pero llegar al semáforo verde. Eso es lo que nos va a dar. Y sabemos que semáforo verde tampoco nos va a regresar al 100% de la normalidad, ¿no? Tendremos que seguir con protocolos, incluyendo lo que tenemos que y por utilizar, muchos años, ya lo han dicho las autoridades además, ¿no? Y por muchos años. Pero necesitamos, si queremos nosotros en ese sentido seguir avanzando, el aeropuerto de Cancún nunca cerró. Y lo cual, a pesar de las pérdidas lamentables que hemos tenido todos, me incluyo, bueno, yo estuve hospitalizado por el COVID, tuve una semana hospitalizado, me pegó muy duro. A pesar de ello, también necesitamos mover la economía, pero también tenemos que ser responsables en cumplir los aforos, la desinfección, que es la sanitización famosa actualmente, el manejo de alimentos, la garantía de los centros de hospedaje, que en la general lo estamos haciendo. Y nosotros como cabeza de sector los exhortamos, se los demandamos a nuestros socios y no socios. Pero también es importante que esa corresponsabilidad para que se cumpla. Es decir, tiene que haber manos duras en esas fiestas masivas, que alguien lo tiene que ver, porque a veces se entera a posteriori, ¿no? Las famosas fiestas COVID, ¿te refieres a eso, Las no? fiestas esas, así, las que hay, y que sí sé que hay que estar vigilando, alguien las tuvo que ver, y quien esté, el que las promueva, y el que se haga de la vista gorda, si hay alguna autoridad, que sean castigados. Se habla del transporte público, ¿no? Que está sobre capacidad por COVID. Todo eso tiene que haber una revisión férrea por parte de la autoridad y castigo al que no la cumpla. Claro. Diríamos entonces en conclusión, Lenin, se requieren autoridades que nos hablen con la verdad, que se apliquen mejores políticas públicas para poder ir vislumbrando un mejor panorama, pero sobre todo se requiere de la participación de todos para engrandecer a Quintana Roo y al país. Sin duda alguna, sin duda, necesitamos esas autoridades comprometidas y que nos den resultados, y que el complemento en ese orden debería de ser, porque es una obligación de la autoridad dar esos resultados. Y el que no los dé, que estén en las fuerzas de seguridad, pues tampoco deberían de estar. Pero sí como un complemento muy relevante y que no nos podemos hacer un lado por los tiempos que vivimos, es que como ciudadanos y todos los sectores, hablando del mío, que es el sector empresarial, tenemos que estar involucrados. No podemos hacernos a un lado ni a la vista gorda, cuestión que en el caso del CCE de la Riviera Maya, bajo mi dirección, ha sido de manera permanente, tú lo sabes, y en lo personal también siempre. ¿Por qué? Porque quiero un mejor Quintana Roo y un mejor Solidaridad para mí, para mi familia. Pero aquí vivimos, yo nací, como lo decía, en Chetumal, crecí en Cancún, tuve las grandes oportunidades y los últimos 25 años en Playa del Carmen. Amo mi estado y eso es lo que espero mínimo. Bienvenidos todos, de todas partes de México y del mundo, pero agarremos el corazón y querramos donde vivimos, si es que no nacimos aquí, donde te genera la economía, donde tienes tu trabajo, y para que puedas y veas tú cómo mejorar desde tu banqueta, tu calle y en todos los sentidos, organizarse para que la autoridad, si no lo hace, cumpla con su obligación. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregarle? Pues no, agradecerte, Jorge, por esta Al contrario, el agradecido soy yo y nosotros todos, el auditorio también, porque has aceptado nuestra invitación. Y a todo tu equipo, y que bueno, el espíritu del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya es eso, construir, trabajar muy fuerte por Quintana Roo, por Riviera Maya y por solidaridad, y siempre estamos en busca no solo de un beneficio económico para nuestras empresas, sino esa visión la hemos cambiado de chip en su mayoría para que veamos ese bien común que necesitamos todos y podamos recuperar
esa tranquilidad que añoramos todos los ciudadanos. Sin lugar a dudas. Lenin, muchas gracias. Al contrario. Y gracias también a ustedes, amigos del auditorio, por habernos acompañado este día en esta charla tan interesante con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, Miguel Lenín Amaro Betancourt, a quien yo le agradezco que nos haya aceptado la invitación. Y bueno, pues vamos a continuar con otras entrevistas, vamos a continuar buscando a los actores principales dentro de la sociedad para que usted tenga a la mano la verdad de lo que ocurre en Quintana Roo. Yo soy Jorge Domínguez, le agradezco la gentileza de su atención, pásela muy bien, excelente día.